Buenos días a todos, gracias por tu pregunta. En la industria manufacturera en los últimos tiempos se ha puesto el foco en las placas fotovoltaicas para la reducción de energía eléctrica y también en los cambios de máquinas por la obsolescencia y por conseguir máquinas con mejores rendimientos, pero si queremos llegar a industrias netas cero necesitamos trabajar en otras líneas. Primero la digitalización, los datos, necesitamos esos datos para conocer dónde estamos, a dónde queremos ir y por eso poner unas estrategias y el cómo para llegar a ese punto. Uno de los aspectos que había en esta visión fue... Podéis bajar el volumen, sí. Gracias. Y por otro lado, tenemos que buscar otras estrategias y tecnologías y trabajar mezcladas. Es decir, no solo tenemos que enfocarnos a las energías eléctricas, sino que tenemos la huella hídrica y el residuo energético. Y yo hoy lo que os quiero traer es hablar del residuo energético, en concreto el residuo térmico. Por poner un poco en contexto qué es esto del residuo térmico, os voy a poner un caso muy coloquial, muy del día a día. Todos estamos acostumbrados a ponernos el aire acondicionado en nuestra casa y estamos muy fresquitos dentro de nuestra casa, pero en la calle está saliendo una vena de aire caliente que se está tirando directamente a la atmósfera. Esto se debe al final, pues como todos hemos estudiado, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma y hay que tener claro que el frío es la ausencia de calor, es decir, es una transferencia de temperatura de un sitio a otro. Esto es lo que está pasando en más del 60% de las industrias, donde necesitan refrigeración para un proceso productivo y ese calor lo están tirando a la calle y el problema como tal no es que ese calor lo estén tirando a la calle, sino que por otra vía están produciendo calor para un proceso productivo o para la calefacción de las instalaciones. Nosotros hemos estado trabajando y hemos trabajado nuestro sistema Duo Energy. Con este sistema lo que hacemos es en un mismo proceso generar frío y calor al mismo tiempo. De esta forma lo que conseguimos es descarbonizar las industrias, porque hay que tener en cuenta que el 52% del gas que se consume en España viene del sector industrial. Es decir, hay industrias que necesitan el gas como materia prima o como calefacción y en distintos sectores. Por poneros un poco en contexto ya aterrizado en ejemplos, el que vemos en el vídeo es uno de los ejemplos, es industria metalúrgica, en el que lo que conseguimos aquí fue extraer el calor del proceso productivo y llevarlo a la calefacción de las instalaciones, tanto para la planta como para la calefacción, y este cliente en concreto cerró directamente la llave del gas. Tenemos otro tipo de industria en el que, por ejemplo, una industria del plástico necesitaba la refrigeración para el moldeo del plástico y antes tiraban el residuo del calor a la calle y por otro lado tenían 2 megas de caldera de gas para la calefacción de sus oficinas. Lo que conseguimos de esta forma es que con el mismo sistema se está dando frío y calor en el periodo de calefacción. Por tanto, este cliente en concreto, además, en el 2020, os podéis imaginar cómo estaba el gas, pues consiguió amortizar la instalación en un año. Y por otro lado, tenemos 2 tipos de sectores también muy interesantes, la de anodizados. El sector de anodizados necesitan el calor y frío en su propio proceso productivo. Es al final su materia prima porque necesitan balsas de 80 grados y de 7 grados para ir metiendo el metal y que sea tratado. Bueno, pues lo que lo suelen hacer es con sistemas distintos. Con el Duo Energy lo que conseguimos es que el calor nos salga gratis, entonces mantenemos las balsas de 80 grados con el calor residual que nos viene de la propia refrigeración de la balda de los 7 grados. Y otro proceso, por ejemplo, es en la industria alimentaria, donde se necesita una caldera sobrecalentada para desecar, para deshumectar el producto. Bueno, pues lo que hemos conseguido es que la caldera sobrecalentada, en vez de trabajar de 0 a 100 grados, con el sistema de Energy hemos conseguido hacer el salto de 0,45 y la caldera sobrecalentada trabaja de los 45 a los 100, con todo el ahorro de gas que se ha conseguido desde los 0 a los 45. Aquí os mostramos un poco datos relevantes de las conclusiones. Una vez instaurados, se han ahorrado más de 2.000 toneladas de CO2 entre las 4 industrias ejemplos que os hemos puesto, desde 300 hasta 900 toneladas de CO2 por industria, con ahorros económicos. Hay que contar con que al final las toneladas de CO2 en muchos casos son ahorros económicos y podemos estar hablando desde 100.000 hasta 500.000 euros por industria. Y bueno, luego se han ahorrado de 1 millón a
a 3 millones de kilovatios hora de gas natural. Entonces, si queremos emisiones net ceras, este es uno de los sistemas, pero hay que aunar distintas estrategias y no solo poner el foco en la energía eléctrica, sino abrir el foco a otras energías y otras materias primas que tenemos en la industria y que se utilizan para la producción. Qué bien, muchas gracias, Rocío, por traernos además esa conexión, ¿no?, con los hogares. Precisamente yo creo que fue la semana pasada cuando se hacía eco en la prensa que todavía en nuestros hogares pues estamos lejos, ¿no?, de alcanzar esa circularidad y ese retorno calor-frío, ¿no?, que nos apuntabas, y cómo lo hemos de aplicar desde luego en nuestras industrias. Estos datos que nos aportas, ¿no?, que tanto miramos en nuestras casas, totalmente trasladable a la industria manufacturera, y más que evidente el ahorro, ¿no?, que se permite obtener. Muchas gracias por esos datos. Y quería preguntarte, David, desde el Centro Tecnológico,